organizador, por la invitación y a ustedes por la presencia en este seminario. Les pido trasladarnos de México al Ecuador, y que vamos a hablar de un área en el Ecuador donde se desarrolla el trabajo de investigación. El trabajo de investigación pues consiste en la aplicación de una metodología que resultó del trabajo de investigación doctoral para valorar especies cinegéticas, aquellas que son capturadas, cazadas en las comunidades rurales, en términos económicos, ecológicos y sociales. Tomando como caso de la Huanta cuniculus paca. Huanta es el nombre común en el Ecuador, equivalente en México al tepezquintle. Entonces, su nombre científico es el cuniculus paca, y la investigación se desarrolla en un área de 1.500 kilómetros cuadrados al noreste de la provincia de Manabí, en un cantón llamado Flavio Alfaro, Manabí, Ecuador. El objetivo planteado fue valorar a esta especie, como ya dije, en términos económicos, ecológicos y sociales, para recomendar finalmente política pública como un instrumento que garantice el derecho a la conservación de la naturaleza y el derecho a preservar en el largo plazo la tradición del consumo de la carne de monte de las poblaciones locales rurales para lograr su buen vivir. Esto un poco tiene su base en lo que constitucionalmente en el Ecuador se establece: el logro del equilibrio entre los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades, en este caso de las comunidades rurales. ¿A qué? A conservar su tradición, porque esto de la cacería de las especies cinegéticas no es que surge de un momento a otro, sino que viene desde muchos años, y hay muchos cazadores que dicen: yo he cazado toda mi vida. Eso quiere decir que desde muy niño acompañó a su padre a esta actividad. Aquí está gráficamente la imagen que ilustra dónde queda ubicada pues, el área de estudio. Esta provincia está en la costa del Ecuador y el área está en el noreste de esta provincia llamada Manabí, el cantón Flavio Alfaro, y las áreas circundantes que corresponden al cantón El Carmen y Choni, en la provincia de Manabí. El levantamiento de la información se hizo a través de una encuesta socioeconómica a una muestra de 806 hogares, aplicada en febrero del 2014 con carácter retrospectivo, para obtener información de la temporada de cacería del 2013. Pero también hicimos durante la temporada del 2013 3 talleres con los cazadores, las familias y la comunidad en general, con varios objetivos. Es decir, en primer lugar, para obtener información directa de los resultados y de las técnicas que ellos utilizaban para cumplir la actividad de cacería, pero también para socializar con ellos el proyecto y poder pues lograr que ellos participen de todas las actividades que estaban programadas trabajar dentro del proyecto de investigación. Finalmente, este trabajo de los talleres nos sirvió para contrastar la información obtenida en la encuesta con el fin de disminuir el sesgo de recuerdo, porque lo habíamos hecho con carácter retrospectivo. Entonces ustedes saben que cuando ya se pregunta después de algo que ya sucedió, siempre se tiende a olvidarse los detalles o cierta parte de la información, pero así de alguna manera logramos pues disminuir este sesgo. La metodología fue obtenida, como ya dije anteriormente, de un trabajo de investigación doctoral. Consiste en estos 3 modelos econométricos. El primero es un modelo de costo total, que para hacer especificación se parte del modelo
de producción del Cobb Douglas, lógicamente que se linealiza y luego pues se desagrega los factores de producción de K y L, se desagregan pues adaptándolos a lo que se utiliza en la actividad de cacería. El COI significa trabajo y se denomina así porque se utiliza el método de costo de oportunidad indirecto para, en base a las horas que invierte el cazador en su actividad, poderlo transformar en términos monetarios, utilizando el salario básico unificado vigente en el 2013, que era de $318 para este periodo que se hizo la investigación. El RK es el capital fijo, que por cierto es muy poco o muy mínimo, porque solamente requiere de escopetas y de ciertas herramientas como machete, etcétera, un conjunto de instrumentos para cumplir con la actividad de cacería, y los insumos que son las municiones y son también ciertas bebidas, alimentos que el cazador lleva consigo, porque la jornada a veces se alarga hasta 10, 12 horas dependiendo de dónde vive y de dónde está el bosque y el lugar exacto del bosque en donde pues puede obtener la presa que va buscando, ¿no? de la guanta. El segundo modelo es el de beneficio privado, que no es otra cosa que el beneficio que recibe el cazador como resultado de su actividad. Como se ve, pues allí hay dos partes, una la función ingreso y la otra la función de costos. Por definición, pues el beneficio es ingreso menos costos. Y el tercer modelo, que es el beneficio social, es decir, aquí estamos hablando ya del beneficio que a nivel de toda la sociedad se recibe por la actividad de cacería que se ejecuta. Tiene dos variables independientes, que son primero está el beneficio privado, y segundo es una variable denominada buen vivir. ¿Por qué denominada buen vivir? Porque desde el concepto del buen vivir, que pues cumple un rol muy importante dentro del modelo de desarrollo del Ecuador, pues se mide a partir de dos tipos de bienes: los bienes tangibles y los intangibles. Los bienes tangibles son todos aquellos pues, que conocemos comúnmente y que consumimos, y los intangibles son aquellos de tipo relacional. ¿Ya? Entonces, este buen vivir, para el caso de estudio, está constituido por tres factores. El uno es la abundancia relativa de la especie, que le da el carácter o considera el aspecto ecológico, y el siguiente es el valor relacional, que está representado por este bien relacional, que lo concibe conceptualmente el modelo de desarrollo del Ecuador, y que para el caso de estudio estamos diciendo que el cazador tiene un bien relacional que se coproduce en la actividad de cacería, y que él lo disfruta, ¿verdad? Entonces ese tiempo que está relacionándose con el medio, con el bosque, con la naturaleza, pues que él disfruta, también se trata aquí de valorar. Y lógicamente, pues que hay cazadores que dicen, pues yo vivo feliz, como que me transporto a otro planeta cuando yo estoy en el bosque, y de verdad que debe de gustarle mucho para cumplir esa actividad, porque es él corre muchos riesgos en el bosque, donde hay pues animales de todo tipo. Pues solamente que a mí me digan de una culebra y yo ya no voy, ¿verdad? Entonces
es verdad que les gusta para que él tome todos esos riesgos. Y el valor cultural, que está medido en términos de hábitos, es decir, es esa acumulación, diríamos así como secular, de hábitos que se plasma en un conjunto de valores culturales que se transmite de una generación a otra, como el know-how, ¿verdad?, de cómo se cumple esa actividad. Y aquí se consideran todos los cazadores que dicen he cazado toda la vida, y aquellos que dicen, bueno, yo cazo hace 10 años, hace 5 años, porque todos los que respondieron de que caza hace 1 año, 2 años, hasta 5 años no fueron considerados. Luego, estos 3 elementos nos permiten lograr el índice, calcular el índice del buen vivir, que toma estos rangos en función de los valores de estas subvariables. Entonces, en el rango de la abundancia relativa, que va de 0.1 a 1, este límite 0.1 está dado por la siguiente condición, es decir, tiene que haber la especie, pocos ejemplares o muchos, pero tiene que existir en el bosque para que tenga sentido una valoración. Si el límite es 0, entonces cuando es 0, pues no tiene sentido hacer una valoración. Y 1, pues es lo máximo, cuando es 100%, cuando hay muchos ejemplares de la especie, es relativa, ¿no?, en relación a 1 hectárea. Y para el caso de estudio, es 0.3 la abundancia relativa de la guanta cepata. Entonces, con estos rangos, en función de estos valores, logramos una variable binaria dicotómica denominada buen vivir, y que será 1 cuando todos los elementos que componen al índice toman valor de 1, y será 0 en los otros casos. Para el caso de estudio, estos fueron los niveles y el índice correspondiente. Cuando respondieron y se logró, y este cazador manifiesta que cumple los tres factores del buen vivir, es decir, que es altamente satisfactorio ese momento que vive en relación con la naturaleza, y que aparte de eso lo hace desde hace mucho tiempo, ejerce la cacería, y también la abundancia relativa, que en este caso es 0.3. Es el índice que logramos en esos casos, 1.75, cuando al menos se cumple un factor del buen vivir, 1.42, y cuando se cumple un solo factor, 1.08, y de allí tenemos la variable buen vivir 1 o 0. Para la valoración de la guanta se parte de algunas premisas, como que la cacería es practicada para o tiene carácter de subsistencia. Además, la cacería es una actividad económica complementaria, subordinada a la agricultura, a la ganadería, que son las fuentes de ingresos principales para esta población local. Además, la cacería es una actividad legal. De acuerdo a la ley en el Ecuador, se establece que la cacería puede ser ejercida con fines de subsistencia desde mayo a noviembre de cada año. Lo que pasa es que no hay regulación práctica en términos sociales y económicos para que esto realmente se cumpla. Y por eso, pues, es muy común encontrar de que cualquier especie cinegética, pues, puede ser capturada en cualquier época del año. Solo depende de que el cazador quiera ir y de verdad la encuentre. Entonces, la cacería también es una actividad que por permitir disfrutar dos tipos de bienes, la presa guanta y el bien relacional,
pues incide en el buen vivir de estas poblaciones. Pues si es de subsistencia, lógicamente que en su mayor parte va a estar destinada al autoconsumo, y en el caso de estudio, solo el 2.2% de los cazadores respondieron que destinan una parte de la cosecha, de la producción de carne de la guanta al mercado, o sea, la venden. Todo lo demás lo destinan para el autoconsumo. Realmente, pues aquí hay un elemento adicional, un beneficio adicional, porque la guanta, al ser faeneada y consumida, se reúne toda la familia, los amigos cercanos, y disfrutan de un banquete completo. Por sí, pues, por cierto que yo también participé de uno de esos banquetes, y de verdad que es deliciosa la carne de guanta, es mejor que la de cerdo, o sea, desde mi perspectiva. Estos son los resultados obtenidos, y realmente vemos que la actividad de cacería en cuanto a los costos es altamente intensiva, diríamos, intensiva en trabajo. El trabajo es el coeficiente más alto, y luego los insumos. En cuanto al beneficio privado que recibe el cazador, pues vemos que la variable producción o cosecha es la variable que mayormente incide. Y luego, en el beneficio social, la variable buen vivir es la que mayor incidencia tiene. El modelo de beneficio privado nos permite establecer un punto óptimo que ha sido determinado en 60.25 kilogramos de carne de monte. En el caso de la variable buen vivir, el coeficiente 0.9 representa de verdad la magnitud del impacto de la variable en el beneficio social, y pues no es otra cosa que la diferencia entre el valor social medio de los hogares que cazaron la guanta y aquellos hogares que no lo hicieron. Se estimó el valor del beneficio privado del cazador para esta temporada 2013 en Flavio Alfaro, que fue estimado en $4.237.37, y el beneficio social en $4.451.51, es decir, el beneficio social es mayor en 5.05 con respecto al valor económico privado. Dentro de las conclusiones, las más importantes, pues que el valor económico privado definitivamente es insuficiente para capturar el valor o el beneficio económico social inherente a un activo físico natural como son las especies cinegéticas, toda vez que no internaliza todo su valor social y cultural que cumple dentro de las comunidades. La guanta también, pues, es una especie, igual que otras similares, proveedora de alimento a las poblaciones de estas comunidades de Flavio Alfaro, y que aporta significativamente al buen vivir. Se recomiendan algunos elementos claves para la elaboración de políticas públicas para el uso sostenible de especies cinegéticas. En primer lugar, esta política pública debe estar formando parte de ese gran conjunto de políticas sociales que apuntan a lograr el buen vivir de estas comunidades, porque si lo hacemos aislado, muy poco efecto va a tener. También se recomienda abatir los niveles de extracción de esta especie a partir de la cantidad sugerida de equilibrio, 60.25 kilogramos de carne de guanta silvestre. También, pues, se sugiere valorar en términos privados y en términos sociales estas especies, porque si solo lo hacemos en términos privados es insuficiente para hacer una muy buena política pública. También se recomienda que, con fines de confirmar el carácter solidario y regulador de la cacería de estas especies, se genere las condiciones para que se pueda crear una organización comunitaria en línea
con la organización de la economía social y solidaria asumida constitucionalmente por el Ecuador. Bueno, y esta organización pues tendría como tarea principal reconceptualizar a esa relación, ¿verdad?, de tipo solidario y amigable entre el cazador y la naturaleza, en este caso específico con las especies cinegéticas. Y finalmente, para confirmar la conexión de los derechos políticos, las necesidades económicas y la preservación de la especie proveedora de carne de monte, puede esto solamente ser posible en el contexto de una cacería para el autoconsumo. Se recomienda también al hacedor de política pública que se incluyan otros aspectos, implicaciones y relaciones que requieren otros estudios. El caso de la deforestación. La deforestación es uno de los factores de mayor incidencia que destruye el hábitat y que incide directamente en la disminución de las poblaciones de estas especies. Y también temas como el aporte nutricional, gastronómico, cultural del consumo de carne de monte, pues estudios para determinar el stock de las especies, etcétera, para poder de verdad hacer una buena política pública que nos ayude a el uso sostenible de estas especies y a garantizar el derecho de conservar las especies, pero también el derecho de las comunidades a pues seguir con su tradición culturalmente valorada y reconocida desde hace mucho tiempo, de muchos siglos, diríamos así, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención.